La voz de Sigmar. Bienvenidos una vez más a La Voz de Sigmar, a otra review de tomo de batalla, que en este caso toca las Noctánimas, los Nighthound, que salen a la vez que las Cortes Come Carne, que también tenéis el vídeo en nuestro canal de YouTube. Si queréis echarle un vistazo a la review. Sí, hoy nos tocan nuestros fantasmicos favoritos, que hablando de fantasmicos, con este calor no me importaría comerme uno, o dos, la verdad. Así que bueno, vamos a empezar en plena oleada de calor. Hablando de oleadas, oleada de calor. Te lo dejaba huevo. La primera en la frente, las Noctánimas pierden las oleadas de terror. Oleada de terror, que era la regla de ejército que te ponía debuffos y cargabas, etc. Pero bueno, ahora comentaremos las reglas de ejército. Entramos directamente en materia. Dicen adiós con la manita el espectro tumulario, la doncella sepulcral y los acechantes espectrales. Pues ahora sí que están muertos. Están muertos y enterrados. Acechantes espectrales es una lástima porque se vieron durante toda segunda edición, tercera edición y todo este primer año de cuarta en las listas de Nighthound. ¿Se han visto saturación de acechantes espectrales? No se han visto nunca en ninguna lista y es una lástima porque eran minis bastante guays, la verdad, de concepto. ¿Pueden ser las minis más nuevas que han retirado? No. Stormcast. No, porque salieron a la vez que los Stormcast. Salieron a la vez que la cámara, ¿cómo se llamaba? Sacrosanta. Salieron a la vez. Entonces, misma antigüedad. Bueno, nos saltamos el minuto de silencio por ellos y empezamos directamente con los cambios generales. Y empezamos con los rasgos de batalla, con las novedades, que son bastantes, entre habilidades nuevas y habilidades perdidas de los rasgos de batalla Noctánimas. Empezamos por etéreos, que antes ignorábamos todos los modificadores a las tiradas de salvación y ahora ha cambiado y solo ignoras los negativos. Solo ignoramos los modificadores negativos a las tiradas de salvación de las unidades Noctánimas, exceptuando a Nagash, claro está. Y bueno, esto también tenéis que tener en cuenta. En un principio dices, qué guay, pero lo han equilibrado un poco con un cambio general de perfiles de Noctánimas. Ahora todo salva a 5 o 6. Ya no hay salvaciones de armadura de 4 en el ejército. Os podéis olvidar por completo de ella, de hecho. Y sí, no hay ni una. Todo salva a 5 o 6, pero la salvaguarda ha mejorado a 5 más en general. Y encima algunas unidades también han ganado 1 de salud. Entonces cada miniatura tiene un par de heridas. Ahí ya habría que hacer los cálculos para ver qué compensa más. Pero a mí, en principio, me gusta. Porque, por ejemplo, ahora, como solo ignoramos los negativos, aunque nos hayan bajado la armadura, siempre podemos gastar un punto de mando para salvar a 4 o a 5, si nos compensa. Que total no nos lo van a bajar, así que realmente por un punto de mando una unidad se va a poner como estaba antes, pero con guarde 5, si lo piensas así. Que para las mortales pues viene mejor. Así que bueno, ni tan mal. Es verdad que así a la primera, con esta bajada de armadura, pues yo ya he empezado a ver llantos en general. Es verdad que ya no está ese shock psicológico de a cuánto salva, no, a 4 inmodificables y luego encima con guard. Pero bueno, salvar a 5 con salvaguarda de 5, a mí me parece que no está mal, que encima te lo puedes poner a 4. Lo que pasa que, pues, como siempre, como ya les pasaba antes a los Nighthound, pues son carne de saturación, de ataques y de disparo, pero eso todo el mundo. Y sí que es verdad también, como comentario general, que quizás han perdido un poco de color los rasgos de batalla, con lo que han perdido, con las habilidades que han perdido. Han perdido un poco de personalidad general, quizás. Sí, digamos que ya no tienen una mecánica tan marcada como tenían antes. Pero bueno, vamos a seguir viendo los rasgos de batalla. La segunda habilidad, que es completamente nueva, es la translocación etérea, que se usa una vez por turno por ejército en tu fase en movimiento y cuesta 1 punto de mando. Es la típica habilidad teleport, que cogemos una unidad Noctánimas que no esté trabada, la retiramos del campo de batalla y volvemos a situarla a 9 pulgadas o más de unidades enemigas. Lo bueno de esta habilidad es que al no ser básica, aunque tengamos el requisito de que la unidad no esté trabada, podemos usar la habilidad de destrabarnos. Simplemente nos comeremos las mortales, nos retiramos y podemos teletransportarnos. Que no pasa lo mismo con Desvanecimiento Fantasmal, que es el teleport, la habilidad de teleportarse que tienen los filoterrores del tormento,
que esa sí es básica, y entonces no te puedes retirar y luego hacer esto. El tener la opción de teletransportarnos cuando queramos con cualquiera de las unidades que tenemos da muchísimo juego. Que claro, es una unidad Noctánimas. Nos podría valer Nagas, por ejemplo. Sí, vale, te puedes teleportar a Nagas. De hecho, bueno, está muy bien. Siguen teniendo movilidad, porque este ejército al final es de movilidad, es un ejército más de control. Siguen teniendo un montón de movilidad con este teleport que le han metido aquí de base, aunque puedas teleportar solo una unidad, porque es una vez por turno por ejército, pero tener esa posibilidad, que aparte luego tienes más unidades que se teleportan, como los filoterrores del tormento, los caballeros estos, O el barquero también. o el barquero, que veremos luego que ha cambiado un poco, pues sigues teniendo movilidad, lo cual está bastante guay. La siguiente habilidad, que también es nueva, es Terror Creciente, que es una pasiva que resta el número actual de la ronda de batalla a la puntuación de control de todas las unidades enemigas siempre que estén trabadas con alguna unidad noctánima. Es muy buena. Sí. Bueno, Noctánimas amigas de tu ejército, pero se sobreentiende. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Y la verdad es que, pues lo que decíamos al principio, son 3 rasgos de batalla, 3 habilidades, comparado con lo que tenían antes, que cargaban, se destrababan cargando, te cargaban a donde querían, que era una locura. Pues hombre, han perdido un montón de movilidad, siguen teniendo, pero ya no es loquísimo. Me hubiera gustado quizás ver más rasgos de batalla, pero me parecen útiles los que están. Sobre todo, bueno, la traslocación obviamente, bueno, es que todos son bastante buenos. Efectivamente, son rasgos que están muy bien, pero yo creo que también la sensación que me da es que ahora se pueden descontrolar bastante menos que antes, porque encima con lo de las cargas, volando, ya estando cargados, podías empezar a hacer muchísimo combo. Hombre, y aparte los debuffos cuando le cargabas a la gente. Uf, calla, que ya me acuerdo. Al final, han perdido descorporizar, que era la habilidad que les daba guarde 5 a una unidad por un punto de mando, pierden la oleada de terror, que es la habilidad que les permitía cargar ya estando trabados, y pierden también las auras de pavor, que son los debuffos que ponían cuando cargaban, que podían dar -1 impactar, -1 salvar o atacar último, que estaban realmente bien. Está muy bien, pero por eso Nighthound estuvieron top muchísimo tiempo. Luego ya los controlaron más, los fueron bajando y bueno, veremos con este nuevo tomo de batalla si vuelven a recuperar los top 1. Lo dudo porque cuando salieron 4.0 están muy locos, ¿eh? Sí, han sido bastante cañón de fuck, de hecho. Totalmente. Yo creo que estas cosas a mí me da la sensación que es en plan, bueno, esta gente ha tenido Noctánimas durante 6 años, 2 ediciones enteras. Y bueno, nunca han sido realmente muy competitivos, nunca han hecho tops. Venga, vamos a darles durante una temporada que se alegren los corazones. O que amarguen el resto, más bien. O que amarguen al resto. Es un poco como pasó con Gloomspite también, que en tercera cuando salieron estaban loquísimos. Pero bueno, no divaguemos. También tenemos aquí, como veis, apariciones sepulcrales, que es la regla de terreno de facción, de cómo desplegarlas, que ya nos la dejaron en descargas cuando salieron vampiros, creo recordar, ¿no? Cuando salió Soulblight, como la escenografía la comparten, pues sacaron las reglas de escenografía de Noctánimas. Que esta habilidad te permite desplegar el segundo y el tercer nexo del pesar en la fase de despliegue. Se mantiene exactamente igual que como estaba antes. Sí, como salió. O sea, si hay algún nexo del pesar amigo en el campo de batalla, puedes situar hasta 2 nexos del pesar adicionales en el campo de batalla. Cada uno debe estar completamente fuera de territorio enemigo, a más de 3 pulgadas de todo objetivo y otros elementos de terreno, y a más de 12 pulgadas de otro nexo del pesar amigo. Y te dice, la nota de diseño te aclara que el nexo del pesar original se sitúa en el paso 1 de la fase de despliegue, mediante la habilidad desplegar terreno de facción. Y esta, pues lo que he dicho, simplemente te permiten situar el segundo y tercer elemento de terreno. Pasamos a las formaciones de batalla, que tenemos prácticamente todas nuevas. Vamos a verlas. Empezamos por Espectros Mercuriales, que es completamente nueva. Se usa una vez por turno por ejército en tu fase de movimiento. Escogemos una unidad noctánima amiga que esté trabada para usar esta habilidad, tiramos un D6 y podemos mover nuestro movimiento más lo que hayamos sacado en el dado en pulgadas. Y con este movimiento podemos trabarnos y atravesar zonas de combate de otras miniaturas. Es una especie de carga sin la palabra clave carga. Sí, pero también puedes terminar
el movimiento trabado, eso significa que puedes acabar no trabada también. Realmente es mejor que una carga. Es un poco una habilidad, es la heredera espiritual de Oleada de Terror, pero en la fase de movimiento y básica. Bueno, está muy bien. A mí me parece que está muy bien. Es una carga, lo que pasa que ya no metes debuffos, pero yo creo que es eso, la heredera espiritual de Oleada de Terror. Además, como con esta habilidad nos podemos destrabar, nos puede valer para después usar la traslocación etérea, salir del combate sin comernos las mortales y después teletransportarnos y largarnos. Hombre, yo prefiero usar la habilidad retirarse directamente y no desperdiciar esta, porque esta me parece que está muy bien y que tiene un uso. Hombre, la desesperada, pues la puedes usar, pero yo no la gastaría. O no la gastaría en eso, quiero decir. Sí, a ver, lo bueno de esta habilidad es que es súper versátil. O sea, nos vale para posicionarnos, por ejemplo, nos han trabado con una pantalla, usamos esto y nos colocamos en el objetivo que estaba protegiendo, por ejemplo. Si nos colocamos para cargar, o sea, al final es un movimiento. Es un movimiento gratis que puedes hacer estando trabado. Es como correr, porque es tu movimiento más un D6. O sea, es correr estando trabado y que no te pueden pinear, vamos. Pero con olorcillo a carga porque puedes acabar trabado, que no es tan común el que te dejen trabarte después. No, no es tan común. La siguiente formación es Acecha Muertes, que cambia. Esta es la única que existía de antes, pero le cambian la habilidad. O sea, el nombre de la formación es la misma, Acecha Muertes, pero tiene una habilidad nueva que se usa una vez por turno y por ejército en tu fase de movimiento. Vemos que tienen un montón de cosillas en fase de movimiento. Tomamos como blanco una unidad noctani más amiga y durante el resto del turno esa unidad puede usar habilidades disparo y carga aunque haya usado una habilidad retirarse en el mismo turno. Y el blanco puede usar la habilidad retirarse sin sufrir ningún daño mortal, típica. Antes cambia un poco, antes básicamente en vez de disparo podías usar habilidades correr. Ya está, es el cambio. Antes era correr y cargar aunque te hayas retirado y ahora es disparar y cargar aunque te hayas retirado. La tercera formación es la hueste aullante con la habilidad petrificar, que se usa una vez por turno por ejército en fase de héroe del enemigo, y esta también es completamente nueva. Tomamos como blanco un héroe noctani más amigo, y durante el resto del turno las unidades enemigas que estén trabadas con este héroe no pueden usar habilidades de retirarse. Circunstancial. Prefiero a las otras dos muchísimo antes. Y la última, Procesión Real, que también es completamente nueva, nos da la habilidad Rencor Letal. Se usa una vez por turno por ejército en la fase de héroe del enemigo también, como petrificar. Tomamos como blanco hasta 2 unidades noctani más amigas y las armas de combate de los blancos tienen anticarga más 1 perforar durante el resto del turno. Obviamente esta es una habilidad 100% defensiva para usarla con pantallas, para que sea disuasoria por si pues, le pones esto, por ejemplo, a Lady Olinder y a una unidad de Harridans, por ejemplo, que estén ahí, pues igual el que va a cargar dice, bueno, pues ya no cargo. Lo dudo, porque por 1 perforar... Pero bueno, a mí la que más me gusta son espectros mercuriales. Es la que tácticamente más podemos aprovechar. Sí, sí. Eso de destrabarte cargando con estilo. Cargando entre comillas, que no es una carga. Y pasamos a los rasgos heroicos Sombras de la Muerte. Tenemos el Señor de las Huestes Espectrales, que ya estaba antes, solo que cambia. Se activa una vez por turno por ejército en tu fase de héroe. Antes era la típica habilidad de resucitar una unidad al 50%, que costaba 1 punto de mando y se hacía en fase de movimiento. Y ahora es la típica habilidad con la que puedes curar o resucitar miniaturas a 2 o más en un D3. Nos permite hacerlo hasta con 3 unidades noctánimas que no sean héroes y que estén completamente a 12 o menos del héroe que lleve esto equipado. Bueno, levantas unos cuantos, levantas hasta 9, no está nada mal. El segundo rasgo heroico, Posesión Letal, es completamente nueva, se usa en cualquier fase de combate y tomas como blanco a un héroe enemigo trabado con el héroe que tenga este rasgo heroico y a continuación designas como víctima otra unidad enemiga en la zona de combate del blanco, de la unidad enemiga trabada con el héroe. Tiras un D6 con 3 o más, designas una de las armas de combate del blanco, de la unidad enemiga 1, y resuelves inmediatamente una secuencia de ataques de combate del blanco con esa arma contra la víctima, es decir, la unidad enemiga 2. Pues esto es una especie de mini Ushoran, ¿no? Que es que hace que una unidad enemiga pegue a otra unidad enemiga. Está bien porque no tiene la limitación de elegir una unidad con al menos 2 miniaturas, como si le pasa a Ushoran, lo que pasa es que tienes que estar trabado. Y además tienes que escoger sí o sí un héroe. Entonces, trabar un héroe tuyo con un héroe enemigo que pegue bien
seguramente signifique que nuestro héroe hasta luego Lucas. Puede ser, sí, puede ser. A no ser que lo metas ahí en melee con un montón de unidades. Esta es un poco así. Pero es divertida. Siempre que saques el 3 o más, y no va a ser divertida para el oponente. Claro, y recordad hacer como Nelson a Milhouse, el ¿por qué te pegas? Y por último tenemos Aura Sombría, que es también una habilidad completamente nueva y es una reacción que se usa cuando declaras redesplegar para una unidad noctánimas amiga completamente a 12 pulgadas o menos del héroe que lo lleve. Y hace que, si redesplegamos, tengamos un -1 para impactarnos durante el resto del turno. O sea, básicamente pones una unidad a estrafear. Si sabes lo que es estrafear, pues probablemente ya tengas una edad. Se iba a decir que huele a gamer viejuno. Y si no sabéis lo que es, pues enhorabuena, sois jóvenes, tenéis mucha vida por delante o no jugáis a videojuegos. Lo que hace que, aunque no tengáis mucha vida por delante, tenéis mucha vida libre para hacer otras actividades, como jugar a Warhammer. Tenemos también 3 artefactos de poder, reliquias de los inframundos, terrorífico nombre, me hiela la sangre. El primer artefacto es el brasero de Nagashizar. Es nuevo artefacto, pero tiene reminiscencias de segunda y tercera. Los Beacon of Nagashizar. Es una reacción cuando declaras la orden redesplegar para una unidad infantería noctánimas amiga completamente a 12 o menos de esta unidad, del héroe que lleve el brasero de Nagashizar. Es la típica que redespliegas un mínimo de 4. Si sacas 1, 2 o 3 al tirar para determinar la distancia que esa unidad puede mover al hacer el redespliegue, pues en su lugar usas 4. El segundo artefacto es la esquirla de luz de la luna de la cosecha, que es exactamente igual que como estaba antes. Se usa una vez por batalla en cualquier fase de combate, que hasta final del turno, si el héroe está trabado, suma 1 al atributo ataques en las armas de combate de las unidades noctánimas amigas que estén completamente a 12 o menos de él. Esta es la leche. Lástima que una vez por batalla, pero es que si no sería demasiado, claro. Y el último, el espejo de fracasos resonantes, es una habilidad nueva con un nombre muy rimbombante. Es otra reacción. Cuando el oponente declara una habilidad, hechizo o plegaria para un mago o sacerdote a 12 pulgadas o menos de esta unidad, se activa. Entonces tomamos como blanco a todo mago y sacerdote enemigos a 12 pulgadas o menos del que lleve el espejo y tiramos un D3. Con 2 o más, durante el resto de la fase tienen -1 a las tiradas de lanzamiento y o a las tiradas de cántico. Y cada vez que alguno de los blancos falla en lanzar un hechizo o entonar una plegaria, le metemos un daño mortal. Bueno, bien, pero tampoco está roto loco. Yo aquí me quedo sin duda con la esquirla, que aunque sea una vez por batalla, pues es para el momento oportuno arrasas. Pasamos al saber de hechizos, al saber de los inframundos, que son los 3 completamente nuevos. Han hecho reset. Tenemos Filos Impíos, de dificultad 6, que es el hechizo sin límite. Tomamos como blanco una unidad noctánima amiga visible para el lanzador y completamente a 12 o menos de él, y hasta el inicio de nuestro siguiente turno, siempre que esa unidad combata, si todos sus ataques han tomado como blanco la misma unidad enemiga, restamos 1 las tiradas de salvación de esa unidad enemiga. Le bajamos en 1 la armadura para el resto del turno. El segundo hechizo, arrancar almas, también de dificultad 6. Elegimos lo mismo, un mago noctánimas, y tomamos como blanco una unidad de infantería noctánimas que no sea héroe, que esté visible para el lanzador y completamente a 12 o menos de él. El blanco puede usar de inmediato la habilidad movimiento normal o retirarse como si fuera tu fase de movimiento. Me parece que tienen rangos demasiado cortos. 12 pulgadas muy justito. Y a mí me gustaría más esta, igual, sin la limitación de infantería, que fuese la sin límite, para que mantuviesen un poco la movilidad que tenían antes, pero bueno. Y acordaos que el hechizo, aunque ponga tu fase de héroe, podemos lanzarlo en la fase de héroe del enemigo, lo cual en este caso nos va a permitir recolocarnos o retirarnos del combate sin penalización. Así que, buen hechizo, buen par de hechizos de momento. Veamos el tercero, cadenas de muerte, de dificultad 7. A ver si lo que hace va acorde con su nombre. Elegimos mago noctánimas y tomamos como blanco una unidad héroe enemiga visible y a 18 pulgadas o menos de él. No completamente, es a 18 o menos de él. El blanco tiene atacar último durante el resto del turno. Bueno, está bastante bien. Y este es a 18, así que bien. Oye, pues sí que está muy bien. Sí. Este está muy bien y recuperas un poco, aunque sea parcialmente, las auras de pavor estas que dabas cuando cargabas antes. Entonces,
Están muy bien los hechizos, están muy bien. Me gustarían más si todos fuesen a 18, pero están muy bien. Sí, es un buen saber, los tres son muy útiles y encima como vamos a tener un montón de maguitos, personajitos pequeños, pues bueno, vamos a poder sacrificar más de uno con tal de lanzarlos. Sobre todo el último. Bueno, 18 o menos no tienes por qué sacrificarlo. Ahí está lo bueno. El saber de manifestación, hechicería infernal, tenemos un poco de todo. Tenemos invocar guadaña segadora de Shais, de dificultad 6, que se mantiene exactamente igual, con ningún cambio. El Mortalis Terminexus, que suena a nombre de malo de Power Ranger, cambia un poco. Sigue manteniendo la dificultad 6. Antes se lanzaba completamente a 12 pulgadas del mago y ahora es completamente a 18 de él. Y el tercero, el cofre de palmas, que también cambia. Mantiene la dificultad 6. Antes también completamente a 12 pulgadas del mago, ahora es completamente a 18. Lo cual, pues bueno, tiene sentido que sea para mantener un poco más a salvo a los maguitos estos pequeños que tenemos desperdigados por la mesa. Y vamos con las hojas de unidad. Empezamos con Nagash, como siempre, el señor supremo de los no muertos. Con las muchas hojas de unidad. Con las muchas hojas de unidad, que no me acuerdo cuántas tenían, pero tienen más que Flesh Eater. Y eso que han perdido 3. Y han ganado 1. Nagash se mantiene igual, como suele ser habitual. Lo que le cambian es el hechizo Invocación de Nagash, que si no lo conocíais, pues lo que hacía era tomar como blanco una unidad visible, completamente a 18 pulgadas o menos, y que no haya sido tomada como blanco de este hechizo en este turno, porque como sabéis, Nagash puede tirar un montón de hechizos por turno, y este hechizo lo puede lanzar más de una vez por fase. Si el blanco es una unidad enemiga, le metes un de 3 daños mortales. Si el blanco es una unidad muerte amiga, elegimos uno de estos dos efectos. La típica de devolver miniaturas muertas a la unidad, un poco mejor que las típicas, porque esta devuelve siempre 3. Así que podemos devolver o 3 miniaturas de una herida o una miniatura de 3 heridas, por ejemplo. Y el segundo efecto, que es el que ha cambiado, si el blanco no fue situado en este turno y no está trabado, puede mover hasta 3 pulgadas y no puede trabarse con este movimiento. Es la regla de ejército de los Iron Jaws, que puede hacer la Nagash hasta 9 veces con todo su ejército, entonces todo el ejército puede mover en fase de héroe 3 pulgadas y te sale el hechizo. Me lo imagino jugando al Risk con el palito este de los casinos, moviendo todos los Nighthound hacia adelante, pero es verdad que me gustaba más el efecto que tenía antes, que era les daba un guard de 5 más. Claro, ahora lo han quitado porque ya todo tiene guard de 5 más, entonces pues no tenía sentido mantenerlo. Eso es, antes este segundo efecto, esto de mover 3 pulgadas, antes era un guard de 5. Ahora lo tenemos gratis. Pasamos a Lady Olinder. Vais a ver que en todas las hojas de unidad vamos a repetir un poco porque todo pierde salvación, gana salvaguarda, pero bueno, no en todas es la misma cantidad, entonces vamos a ir especificando una por una. En el caso de Lady Olinder pierde 1 de salvación y 1 de salvaguarda. ¿Qué dices? Vale, si ya moría fácil antes, ahora más. No, porque le han cambiado la habilidad Mortarca del Pesar, que antes lo que hacía era restar 3 de control y ahora es una pasiva con la que solo le vamos a poder impactar con 5 y 6. Con un poco de suerte, por fin Lady Olinder sobrevive. Eso es, bueno, sigue teniendo como punto débil, como hemos dicho antes, la saturación de ataques, pero bueno, eso como siempre y como todo el mundo realmente. Pero está muy bien, que solo impactarle a 5 o 6 está guay, la verdad. Respecto a su arma a distancia, el rostro horripilante gana bocajarro. Ahora ya también va a poder hacerlo estando trabada. Y el perfil de combate, los 2 que tenía, se han fusionado en 1, de manera que el báculo de medianoche gana 2 ataques, quedándose en 6 ataques, impacta 4 más, hiere a 3 o más, red -1, daño 1 de 3. Que el rostro horripilante, ojo, a bocajarro, con perforar 3 y daño 1 de 6. Que da un susto muy gordo. Una pena que solo sea un ataque. Bueno, sí, realmente es literalmente un susto, porque es que se levanta el velo. Sí, cucú. La segunda habilidad que tiene, no hay descanso para los malvados, se mantiene exactamente igual a como estaba antes. Una vez por batalla en tu fase de héroe, devolvemos cualquier cantidad de miniaturas muertas a todas las unidades noctánimas que haya en el campo de batalla con un atributo de salud combinado de 1 de 3 más 3. A todo el campo de batalla. También una lástima que sea una vez por batalla. Hombre, alguna pega tiene que tener, que la habilidad es buenísima. Sí, la verdad es que sí. No necesita visión, no necesita nada, es ala, arriba. Pedir es gratis. Sí. Y por último tenemos su hechizo, Aflicción, que ya lo tenía antes, pero cambia. Mantiene la dificultad 6 y se mantiene prácticamente igual, solo con un pequeño matiz.
Tomamos como blanco una unidad enemiga visible para esta unidad y a 18 menos de ella, exactamente igual. Y esa unidad enemiga ignora los modificadores positivos a impactar, a herir, a las tiradas de salvación y ahora, como novedad, también a la puntuación de control. Pues sí, está bien, Olinder, a ver si la vemos repartir por los campos de batalla. Yo si jugase Nighthound la metía siempre. Sí, la verdad es que Nighthound tiene un rango en general bastante chulo de miniaturas. Tiene unos diseños bastante guays y el trasfondo también está muy guay. Eso de que sean unidades castigadas por Nagas en la ultravida. Es bastante cachonduelo el maldito Nagas, porque a todos les retuerce con un puntillo de humor turbio que queda muy bien. Sí. Castigos poéticos de Nagas en la otra vida. Y pasamos a Kurdos Valentian, el rey cobarde, que en este caso pierde 1 de salvación, pero gana 1 de salvaguarda. Ahora salva 5 y salvaguarda 5 también. Aparte de eso, los perfiles y los atributos se mantienen prácticamente igual. Combinan sus armas en un solo perfil de combate, el cetro sepulcral, que gana 1 ataque y 1 herir. Ahora se quedaría con 5 ataques, impactaría a 3 hiere a 2 con perforar 2 y daño 3, con crítico herida automática. Kurdos también viene con la nueva habilidad Salve Kurdos Rey de Nada, que es una habilidad que se usa en tu fase de carga, y si esta unidad ha cargado en esta fase, tomas como blanco una unidad Guardia del Trono Cobarde amiga que no esté trabada, o sea, los ballesteros. El blanco puede usar inmediatamente una habilidad Disparo como si fuera tu fase de disparo, pero todos sus ataques deben tomar como blanco una unidad enemiga trabada con Kurdos. El blanco no puede usar habilidades carga durante el resto del turno. O sea que Kurdos carga y sus ballesteros, una unidad de ballesteros, puede disparar a una unidad que esté trabada con Kurdos. Que me encanta el trasfondo de esta habilidad, porque los ballesteros son súbditos de Kurdos, que se han visto arrastrados hasta no muerte por él, por su culpa. Y el único placer que le queda a Kurdos es aplastar cráneos con el cetro. Entonces, estos ballesteros, cuando ven que Kurdos va a cargar a una unidad enemiga y les va a zurrar un mazazo en la cabeza, cogen, disparan y matan al enemigo antes de que Kurdos pueda quedar a gusto. Son muy trolls, me encanta. Sí, le hacen un coitus interruptus a Kurdos. Es que el trasfondo Nighthound está guay. Está guay. Y la otra habilidad que tiene Kurdos, si yo no puedo gobernar, nadie gobernará, es una reacción que se puede hacer una vez por turno cuando el oponente declara una orden para una unidad a 12 pulgadas o menos de Kurdos. Tiras un D6. Si sacas 3 o más, a menos que el oponente gaste un punto de mando adicional para usar la orden que estaba lanzando, la orden no tiene efecto. Y encima cuenta como si se hubiese usado y los puntos de mando gastados para usarla se pierden. La habilidad se mantiene exactamente igual que como estaba antes, pero es que los puntos de mando nunca sobran. No, nunca sobran. Esta habilidad está muy bien. Está muy bien. Es verdad que es a 12 pulgadas, tienes que estar relativamente cerca, pero Kurdos es un personaje de cuerpo a cuerpo, entonces quieres estar cerca. Quiere ir a rascarse ese picorcito que tiene de reventar cabezas con el cetro. Aulrach, el ahogador, pierde 1 salvación, pero a cambio gana +1 salvaguarda. Igual que Kurdos, salvaría 5, guard de 5. Yo creo que la mayoría, aunque como hemos dicho antes, como ha dicho Niara, cambia, vamos a decirlos todos, ¿vale? Pero la mayoría son, en vez de salvar a 4, salvan a 5 y en vez de salvaguarda a 6, salvaguarda a 5. Los atributos se mantienen igual, pero cambia el perfil de cuerpo a cuerpo, que su remo de rama muerta pierde 2 a perforar, se queda sin rem. Sí, vaya. El golpe de remo se lo ha llevado él. Sí, se ha llevado un golpe de remo potente, el barquero. Tiene la misma habilidad, una vía a través de los inframundos que cambia. Con esta habilidad podemos coger una unidad noctánima amiga que no sea héroe, que no esté trabada y que esté completamente a 12 o menos de Aulrach, retiramos a Aulrach y a esta unidad y las volvemos a colocar en el campo de batalla completamente a 6 o menos una de la otra y a más de 7 de toda unidad enemiga. Un teleport doble que nos permite acercarnos un poquito más de lo normal. ¿Qué ha cambiado? Que ahora la habilidad es una vez por batalla. Antes era una vez por turno. La única mejora, entre comillas, es que antes era básica y ahora no. Entonces podemos combinarla con alguna otra habilidad de movimiento, por ejemplo, para acercarnos a Aulrach, para poder activar esto o acercar a Aulrach a donde nos interese. Tremendo golpe de remo. Sí, es un miniaturón, pero es que no se va a ver. Bueno, quién sabe. Igual me equivoco,
pero... No, así a bote pronto ha empeorado bastante. Y luego tiene una habilidad nueva, navegando por mareas espectrales, que se activa al final de cualquier turno y tiramos un D6. A 3 o más, Aulrach puede usar la habilidad de movimiento normal o retirarse como si fuera su fase de movimiento. Pues bueno, ok, se mueve al final de los turnos, lo posicionamos un poco mejor, es que nos vale... O sea, es una miniatura que nos vale para una vez, para una habilidad, ya está, porque es que encima le han fastidiado el cuerpo a cuerpo. Bueno, tiene un montón de movilidad, ¿eh? ¿Quién sabe si ahora la gente lo utiliza para robar objetivos así al final de los turnos? Puede ser. Porque si lo teleportas con el rasgo de batalla de teleportar a 9 de los enemigos y luego lo mueves al final de todos los turnos, bueno, pues tiene utilidad, tiene utilidad. Es que puedes teletransportarlo directamente ahí y ya está. Sí. Pero una vez por batalla, es que... Estaba intentando ser positivo. Sí, no, Porque es un miniaturón. es un miniaturón. Reikenor el Severo pierde 1 de salvación y gana 1 de salvaguarda, así que salva 5 y salvaguarda de 5. Todo lo demás está exactamente igual que antes. Su perfil, sus atributos, está todo igual. Mueve 12, controla 2, las habilidades se mantienen igual, el hechizo Tormenta de Espectros igual. Que es un de 3 mortales, que encima si matamos alguna miniatura hacemos otro un de 3 mortales más. Eso es. Justicia Severa, sumas 1 a las tiradas para impactar y para herir de los ataques con la segadora impía si pegamos a sacerdotes o magos, lo cual siempre está bien. El +1 o el pegar a magos. El pegar a sacerdotes y magos Siempre está bien. siempre está bien. De hecho, solo hay un blanco mejor, que son los elfos. Y eso lo sabe todo el mundo. No pienso discutírtelo. Y un mago elfo ya ni te cuento. A la hoguera. Jackpot. Y velas cadavéricas también se mantiene igual. El escriba mortis, en cambio, cambia bastante, valga la redundancia. Ya me gustaba antes, me parecía muy bueno. Ahora le han cambiado el saborcillo, pero me sigue gustando mucho. Mini incluida, claro. Pierde 1 de salud en sus atributos, se queda en salud 5, así que extremadamente frágil. También pierde 1 de salvación, pero gana 1 de salvaguarda. Entonces, salud 5, salva a 5 y salvaguarda de 5. 5 heridillas, ojo. Y además va a ser objetivo del enemigo Sí, prioritario. seguramente se le intenta encargar, sí. Cambian sus 2 habilidades. Sentenciado a un tormento eterno, que es una vez por turno y por ejército en tu fase de héroe. Que con esta habilidad lo que hacemos es ponerle la etiqueta de sentenciado a una unidad enemiga visible para esta unidad y a 18 menos del escriba. Antes era hasta el final de la batalla. El sentenciado le duraba para siempre. Ahora no. Ahora dura solamente hasta el inicio de tu siguiente turno. Y como extra, ahora pues hace un daño mortal cuando la pongamos sin más. La mortal, pues bueno, ok. Bienvenida. Pero ahora solo dura hasta el inicio de nuestro siguiente turno. La clave sentenciado, antes lo que hacía era que cada turno tirábamos un dado por cada unidad de sentenciado que había por el campo de batalla y a 4 más hacíamos tanto daño mortal como la ronda de batalla en la que estuviésemos. O sea, ronda 5, pues 5 mortales. Además, el sentenciado no se quitaba, entonces cada turno, pues bueno, íbamos marcando. Estaba muy, muy bien. Pero es que ahora la han cambiado por completo y sigue estando bien. Sigue estando muy bien. Ahora lo que hace es siempre que una unidad infantería noctánimas amiga use una habilidad combate, si todos sus ataques toman como blanco la misma unidad sentenciada enemiga, las armas de combate de esa unidad amiga tienen crítico mortal durante esa habilidad combate. O sea... De hecho, me atrevería a decir que es lo único en todo el tomo de batalla que nos da crítico mortal. Creo que sí. Creo que es, si no recuerdo mal, lo único que da crítico mortal. Entonces, claro, no bufas a una unidad de infantería noctánimas. Es tú le pones una etiqueta a alguien de sentenciado. Por ejemplo, Archaón. Siempre pongo de ejemplo Archaón. Como, ¿Qué manía le tienes? como miniatura tochísima, que tiene un montón de heridas, salva muy bien, con salvaguarda, tal. Vale. Pues imaginad que tenemos 3 unidades de 20 espaderos, o de Harridans, o de lo que sea. De típica unidad de Nighthound que satura un montón de ataques. Pues si le pones la pegatina sentenciado a Archaón, si le pegas con las 3 unidades de guadañeros, por ejemplo, pues todos tienen crítico mortal. Es buenísima esta. Buenísima, porque realmente está sentenciado. O sea, antes, bueno, le metías mortales, tal, pero ahora depende con lo que le pegues, con lo que le consigas pegar. Hasta luego, Lucas.
Y además el sentenciado lo ponemos a 18 pulgadas, que no está mal el rango. No está nada mal porque el escriba puede estar por ahí oculto, puede estar cucaracheando por el campo de batalla o detrás de pantallas o atrás del todo, bastante atrás, y tú mandas para adelante a tus repartidores. Lo malo es que sube 40 puntitos. Eso sí, sube 40 puntitos, ahora vale 120. Esto puede cambiar, ¿vale? Hasta que se publiquen estos puntos en Warhammer Community, pues están sujetos a cambios. Aún así, yo creo que merece bastante la pena. Por 120 puntos, sin duda. El único problema que tenemos con el escriba es que nos lo vuelen. Porque encima, como vuela, pues el ocultarlo no va a ser tan fácil. No, pero pones atrás del todo, a 18 de la línea de frente. Y lo malo es que el sentenciado es en tu fase de héroe. Entonces, todas las habilidades estas de teleport no nos valen porque van después. ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo han hecho el tomo para que no puedas hacer esas hibiris? Pues te lo tienes que currar un poco. ¿Qué quieres que te diga? Pero ¿y lo a gusto que te vas a quedar? ¿Qué? Esta yo creo que es una de las habilidades más jugosas en general del tomo, o por lo menos más obviamente jugosas. Que la ves y se te ponen los ojos así. Haciendo chiribitas. Sí. Pasamos al señor vitriólico, que es la única hoja de unidad nueva que tenemos, que aquí lo veis pintado por mí. Autopropaganda. Yujú. Espacio publicitario. Es todavía peor que la propaganda que me hagas tú. Es el auto. Me ha sentado hasta mal. Sí, sí, Pero sí. bueno, ahí lo Pero bueno, tenéis. te ha tocado a ti esta hoja de unidad, Ya así está. que lamentable. No que- sé, Lamentable que tú misma te hagas publicidad. Sí. No me esperaba esto. despedida. Pues bueno, tenemos movimiento 8, 5 de salud, lo estándar que estamos viendo, 2 de control y salvación de 5 más con guardia de 5 más. Tiene un arma a distancia, el vial arrojadizo, que tiene crítico, herida automática, como todas las armas que estamos viendo. Alcanza 10 pulgadas, es un solo ataque que impacta a 3, hiere a 3, ren -2 y daño 1d6. Y cuerpo a cuerpo tiene la hoz mellada, también con crítico, herida automática, 3 ataques, 4 3, perforar 1, daño 1d3. Y tiene una sola habilidad, alquimia espectral, que se usa una vez por turno por ejército en tu fase de disparo. Tomamos como blanco una unidad enemiga a 10 pulgadas o menos del señor vitriólico y tiramos un d6. A 3 o más tenemos dos opciones. Podemos escoger o un efecto de estos 6 o podemos tirar 2 dados y aplicar los 2 efectos que nos toquen. Y se pueden duplicar si sacamos 2 4, por ejemplo. Que esto nos justifica en el trasfondo, que puede que el señor vitriólico esté preparando su poción perfecta para la ocasión, que sería cuando escogemos el que queramos, o que le entra en las prisas y empiece a tirar frascos aleatorios y a ver qué pasa. Es un poco como está la miniatura, ¿no? A mí me recuerda en Químico, bueno, en Fantasma Químico, pero me recuerda un poco a un pulpo batería. Es un poco la misma sensación, el mismo feeling, pero con probetas y pociones tóxicas. Sí, estoy aquí en el laboratorio escacharrando y lanzando cosas, pasándomelo bien. Los efectos tenemos 6, como hemos dicho. El primero, disolvente fantasmal, que si el blanco tiene un atributo de movimiento de guión de 0, le hacemos 6 mortales, o sea, a terreno de facción y a bastantes manifestaciones. El segundo es potingue ácido, que hacemos un de 3 mortales al blanco. Clásico. El tercero, más y más botellitas, que sumamos 1 al atributo ataques de su arma a distancia durante esta fase. Pero los 2 ataques que se nos quedarían tienen que ir los 2 al mismo blanco, que ya nos quedaríamos con 2 disparos de daño, un d6 y ren -2. No está mal. Podemos hacer un buen agujero. Sí. El cuarto es vapores asfixiantes, que si el blanco es mago, restamos 1 a su nivel de poder hasta nuestro siguiente turno. El quinto, alucinógeno temible, si el blanco es sacerdote, pierde un de 3 puntos de ritual. Y el sexto, prescripción impía, que le quitamos salvaguarda al blanco durante el resto del turno, que yo creo que es el que más nos interesa. Sí, bueno, depende del momento, pero sí, en general. Porque nos vale para todos los ataques a disparo, que tampoco tenemos muchos en el ejército, pero bueno, están, y para toda la ronda de cuerpo a cuerpo. Nos vale para todo. Lo que pasa es que a 10 pulgadas hay que acercarlo bastante. Pero bueno, la mini, chulísima, concepto chulísimo. Como comentamos, no me acuerdo si en el directo, cuando la presentaron, que parece que los brazos van independientes y el de abajo le está pidiendo cubatas. Te he pedido un gin tonic, me has dado un ron cola y lo está tirando así. Sí. Cambiada es un gin tonic. Siguiente hoja de unidad, caballero del sudario en corcel etéreo, que pierde 1 de salvación y gana 1 de salvaguarda.
Todo lo demás está exactamente igual. Como su versión a pie tampoco tiene ningún cambio, pierde 1 de salvación, gana 1 de salvaguarda, todo lo demás se mantiene igual. Y también mantiene sus habilidades igual. Supervisor de infantería, horas robadas, igual que el otro. Es decir, sin cambios. Que no me importaría que se empiecen a ver porque, bueno, quizás por ejemplo, cuando atacas a una unidad sentenciada con una horda, ese +1 impactar, ahora que vas a tener que gastar puntos de mando en la armadura, en la defensa, quizás te conviene empezar a ahorrarlos en otro lado. Así que, quién sabe si se empezará a usar Caballeros del Sudario para esto. Sí, a ver, ese +1 impactar siempre viene bien. Si es verdad que justo en este ejemplo lo único que nos van a importar son los 6, pero pegar con 2 unidades seguidas con encima +1 impactar siempre es bienvenido. Sí, la saturación. Y si le metes un botellazo con el otro que le quitas la salvaguarda, pues entonces... Ahí sí, ahí buena suerte. Luego tenemos el Guardián de las Almas, que pierde 1 de salvación y gana +1 salvaguarda, se queda a 5/5. Tiene una única habilidad, Linterna de Pesadilla, que la tenía antes y cambia. Ahora es una vez por turno por ejército en cualquier fase de combate. Tomamos como blanco una unidad noctánima amiga visible para el guardián y completamente a 12 o menos de él. Tiramos un D6 y a 3 o más sumamos 1 a herir al blanco durante el resto del turno. Antes esta habilidad era pasiva. Siempre que el guardián estuviese trabado, todo lo que estuviese completamente a 12 o menos de él ganaba ese bonus, que era automático. Ahora es a 3 o más, que lo podemos fallar y solo dura hasta el final del turno. Lo bueno es que no tenemos que tenerlo trabado. No hace falta horas a distancia. Cogemos una unidad nuestra a 12 pulgadas y a 3 o más la mejoramos. Siguiente unidad, el Cruel Espectro Atroz. Pierde 1 de salvación, gana 1 de salvaguarda, se queda en 5/5. Y el único cambio que tiene, aparte de los atributos, es que su disparo tortura fantasmal gana crítico herida automática. Es un poco para ponerlo en línea con el resto del ejército, que por si no os habéis dado cuenta, todos tienen crítico herida automática. Su habilidad potenciado por el dolor se mantiene igual. Ignoramos el primer daño, que se asigne a cada unidad noctánimas completamente a 12 o menos de esta unidad en cada fase. Así que como siempre, va a estar ahí rodeado de todo el bulto principal y a quitar dañito. El siguiente, el señor Verdugo, que pierde 1 de salvación, pero mantiene la salvaguarda igual. Ya tenía 5, antes lo mantiene. El perfil de ataque sigue estando igual y tiene 2 habilidades. Mirar a la muerte a la cara, que ya la tenía antes, se mantiene igual, que es una vez por turno por ejército en cualquier fase de combate. Tomamos como blanco una unidad trabada con el señor Verdugo y tiramos un D6. A 2 o más le restamos 1 al atributo ataques de combate. Y encima, si es héroe, le quitamos también 5 a la puntuación de control. Está bien. Hombre, está bastante bien, sí. Pero la habilidad clave es Corte Final, que es una habilidad nueva que se activa al final de cualquier turno, con la que tomamos como blanco un héroe infantería o caballería enemigo al que le hayamos hecho daño previamente con el verdugo este turno y tiramos un D6. Con 5 más, el héroe muere automáticamente. Y además, si el héroe estaba sentenciado, sumamos un +1. O sea, a 4 más, hasta luego. Y sí, la única unidad de todo el tomo que sentencia es el escriba que hemos visto antes, que si ya hemos visto que era bueno, con el señor Verdugo todavía más. Sí, son un dúo dinámico. Señor Verdugo muy bueno para cazar héroes pequeños, porque mueve 8, vuela, que todo el ejército vuela. Tampoco lo estamos diciendo, pero bueno, yo imagino que ya lo sabéis. Si no, pues eso, todo el ejército vuela. Además, vale que Corte Final requiere que hayamos hecho daño con el verdugo, pero es que si pegamos a héroes nos quedamos con red -3. A 3 estreses, red -3, daño 2. Seguramente que algo rasquemos. Eso es, porque tiene antihéroe +1 perforar, pues esperemos que rasquemos, pues si no. Pero bueno, está bien este héroe, está bien. Me gusta el combo este. Además, lo teleportas o lo llevas con Aulrach. Mientras le metes la pegatina sentenciado con el otro, lo teleportas con Aulrach al señor Verdugo, que lo dejas a 7 pulgadas. Así que ya tienes una carga interesante para ese maguillo asqueroso que está detrás de todas las pantallas, que está ahí atrás del todo. Y si tu oponente no ha zoneado bien y ha dejado una apertura para Aulrach y para el señor Verdugo, pues puede ser un hasta luego Lucas para él.
Y encima es versátil porque también nos vale defensivo, que te recuerdo que restamos 1 a los ataques de con lo que estemos trabados, a 2 o más, que no está mal tampoco. No, está bien, está bien. El señor Verdugo está muy bien. Veo que Games Workshop tiene algo con los verdugos, porque es un tipo de unidad que le hemos visto en ya bastantes ejércitos y en todos están muy bien. Hombre, es que es una figura muy clásica del folclore inglés, el verdugo. Sí. Lo hemos visto ya hasta en Mega Gargantes. Cierto. Mira, no había caído en el de Mega Gargantes, otro más. Es una figura muy, muy clásica del folclore inglés, del medievo inglés, vamos. Nada, verdugos y hooligans. Con eso ya cubrimos un porcentaje alto. Es un poco como los cuervos. Pues como la Torre de Londres tiene un montón de cuervos, bueno, que no son cuervos, son ravens, que son como cuervos más tochos. Pues también es típico también del folclore inglés. ¿Cuánto se aprende, eh? Clase de historia con la voz de Sigmar. Siguiente hoja de unidad, el atormentado, pierde 1 de salvación, gana 1 de salvaguarda, se queda 5/5 como casi todos, y todo lo demás se mantiene igual. Su pasiva energía de almas capturadas, igual. Siempre que una unidad noctánimas amiga, completamente a 12 o menos de esta unidad, use la orden arengar, pues tiramos 3 dados más. Recordad que si tiene músico, tiráis otro dado más, que se le suele olvidar a la gente. Los siguientes son los cadenaspectros, que en este caso pierden 2 de salvación, se quedan en salvación de 6 o más, ganan 1 de salvaguarda, se quedan a 6/5 y ganan +1 de control, se quedan en control 2. Y su única habilidad, otro eslabón en la cadena, cambia. Antes se activaba en tu fase de combate y ahora es en cualquier fase de combate. Tiramos un D6, sumamos 1 al resultado si los cadenaspectros están a 12 o menos de algún atormentado, que es el héroe que hemos visto antes, y a 3 o más durante el resto del turno sumamos 1 en las tiradas para impactar de los ataques de combate de las unidades noctánimas amigas que estén completamente a 12 o menos de los cadenaspectros. +1 impactar. Bien, lo único es que tenemos que tener bastantes cosas cerca. A estos, al otro héroe y a las unidades a las que queramos topar. Por lo demás, se mantiene totalmente igual. Ya me gustaría ese +1 impactar en área en destrucción. Luego tenemos los arrastracadenas, la tropa básica por excelencia de noctánimas. Pierden 1 de salvación, se quedan en salvación 6, pero ganan 1 de salvaguarda. Por lo demás, se mantienen igual, el perfil de ataque es igual, los atributos lo mismo, y su habilidad Horda Escalofriante cambia. Ahora es una vez por batalla y por ejército en la fase de despliegue. Tomamos como blanco hasta 3 unidades arrastracadenas amigas y cada blanco puede mover 6 pulgadas, pero no puede acabar ese movimiento trabado. Pues bastante bien, ¿eh? Me parece el cambio. Antes Horda Escalofriante lo que hacía era una pasiva que si los arrastracadenas habían cargado les daba +1 a herir. Que ya ves tú, o sea, pasarían de impactar 4/5 a 4/4. Lamentable igual. Muchísimo mejor este cambio. Que pensando, ¿hay alguna posibilidad de que en fase de despliegue, o sea, con esas 6 pulgadas, hay alguna situación en la que podamos trabarnos? ¿En la que podamos estar tan cerca del enemigo como para que especifiquen que no nos podemos trabar? No, yo creo que en competitivo no, pero en narrativo, yo qué sé. O sea, realmente estas hojas de unidad están hechas para todo, entonces te lo especifican por si acaso, imagino. O igual puedes desplegar en un futuro unidades ocultas a 6 pulgadas del despliegue enemigo, no lo sé. Pero yo creo que ahora no. Pues está muy bien, la verdad. Hasta 3 unidades, mover 6 pulgadas. Lástima no mover 8, para pillarte ahí objetivos y pillar de todo, pero bueno. Es que ya hacemos una de las tácticas automáticamente, si tenemos las 3 unidades. Sí, efectivamente. La de los exploradores, pues la completas automáticamente, por ejemplo, con esta habilidad. Los segadores macabros pierden 2 de salvación, salvan a 6 solo, se convierten en cañón de cristal, cañón entre comillas, de cristal absoluto, ganan 1 de salvaguarda y ganan 1 de salud. Así que bueno, por lo menos tienen un pelín más de supervivencia con 2 heridas. Su perfil de combate se mantiene igual, son antiinfantería +1 a perforar las guadañas, crítico herida automática como todos, 2 ataques cada uno, 4 estreses, perforar 1, daño 1. Y la habilidad segados cual maíz la mantienen pero cambia. Antes era una pasiva que metía críticos a 5 más si el blanco tenía 5 más miniaturas. Ahora tomemos como blanco una unidad enemiga que esté en la zona de combate de los guadañeros, que tenga 5 o más miniaturas, y tiramos tantos dados de 6 como el número de miniaturas en la unidad enemiga. Le metemos un daño mortal al blanco por cada 6. Si la unidad blanco enemiga tiene 20 o más miniaturas, le metemos mortales a 5 en vez de a 6. Bueno, esto a los Scavens no les gusta.
A los guerreros de clan o a los goblins lanceros, a los zajadores no les gusta, pero bueno, tampoco se ven muchas hordas ahora mismo, excepto en Scavens. Tienen una subida de puntos gorda Que no acabo de ver justificada del todo la subida. por las heridas, por el aumento en salud, porque ahora tienes 20 y son 40 heridas. 40 heridas, ojo, con guardiacincos, como te empiecen a salir las tiradas de salvaguarda, como te suele pasar a ti, por cierto, con tus dados Nighthound, por cierto. Bueno, yo imagino que la subida es por eso, suben 60 puntos, ¿vale? Ahora pasarán a costar 210. Pero ya no tienen los críticos a 5 más. Y bueno, estos puntos, como os hemos dicho antes, están sujetos a cambios, ¿vale? Hasta que se publiquen en Warhammer Community, así que cogerlos con pinzas de momento. Con un asterisco bien grande. Luego tenemos los piroespectros, que es la banda de Warcry, que pierden 2 de salvación, ganan 1 de salvaguarda, se quedan a 6/5 y ganan 1 de salud, igual que los guadañeros. Su perfil de disparo mejora, gana +2 a impactar, se quedan 2 ataques que alcanzan 10 pulgadas, impactan a 2 o más, hieren a 4, -1, daño 1. Y el arma de combate, que es bastante anecdótica. Y la única habilidad que tiene, encender la pira, se mantiene exactamente igual que como estaba antes. Se activa al final de cualquier turno y si esta unidad está disputando un objetivo, tomamos como blanco una unidad enemiga visible para esta unidad y que esté a 6 pulgadas o menos de ella, tiramos un D3 y a 2 o más hacemos tantas mortales como el resultado y sumamos el resultado de esa tirada a la puntuación de control de los piroespectros durante el resto del turno. Bueno, unidad que se puede quedar en un objetivo disparando un poquito, sin más. Bueno. Los ballesteros, la guardia del trono cobarde. Y muy troll. Muy troll, la guardia de kurdos. Pierden 2 de salvación, se quedan en salvación 6, dolorosa. Ganan 1 de salvaguarda y ganan también 1 de salud. El perfil de combate, la daga pérfida, pierde un ataque que nos da total y absolutamente igual porque no los queremos meter en combate. Pierden la habilidad que tenían de proyectiles espectrales que podían disparar a unidades no visibles, que en este Generals les hubiese venido bastante bien, pero Games Workshop ha dicho y se la quitan, por desgracia. Así que si pensabas que habías encontrado el glitch en Matrix y te has comprado 24 ballesteros, pues lo siento mucho, pero se la han quitado. Pero en cambio ganan lacayos de negro corazón. Es una nueva habilidad que se usa una vez por turno y por ejército en tu fase de movimiento. Tomamos como blanco una unidad enemiga trabada con esta unidad, lo cual no queremos que pase nunca, y tiramos un D3. A 2 o más, esta unidad usa inmediatamente la habilidad de retirarse sin sufrir daños mortales. A continuación, inflige al blanco tantos daños mortales como el resultado de la tirada. O sea, que te retiras y el daño de retirarse se lo metes a ellos. Que probablemente no te quede ni uno para retirarte después del combate, pero bueno. Probablemente en tu fase de movimiento ya no te quede ninguno, ¿no? Siguientes son los espaderos retornados, que pierden 2 de salvación, ganan 1 de salvaguarda, 6/5. Y también ganan 1 de salud. El perfil de combate se mantiene exactamente igual y cambia su habilidad bandazos desesperados. Antes esta habilidad nos daba más un ataque a la carga, ahora es una pasiva que mientras esta unidad esté disputando un objetivo que ya controles, las unidades enemigas solo te pueden cargar con un 7 o más, sin modificar. Así que nos vale para ponerlos, por ejemplo, en el borde de un objetivo y hacer una burbuja y evitar que nos carguen. O, más que evitar, dificultarlo bastante. Bueno, son más defensivos que antes. Sí, porque antes, al final, Nighthound, Noctanimas, tenían como 3 unidades ofensivas entre las que podían elegir, que igual solapaban un poco sus roles, ¿no? Estaban los espaderos, los guadañeros y las Harridans, las brujas segadoras. Entonces ahora, pues los guadañeros ya vemos que tienen un rol, los espaderos les han dado un giro un poco más defensivo y aparte también suben a 210 puntos. Parece que es un estándar para estas unidades, que veremos si estos puntos cuando salgan en Warhammer Community pues son los definitivos, porque están sujetos a cambios. Las huestes de espíritus se mantienen igual, solo pierden 2 de salvación y ganan +1 de salvaguarda, a 6/5. Solo dice. Solo. Empeoran bastante porque, claro, antes resistían mogollón porque tenían esa armadura a 4 inmodificable y salvaguarda de 4 más si estaban cerca de héroes. Pero ese 4 que tanto dolía ahora ya lo han perdido. Ahora ya son pues una unidad más.
para regocijo de todo el mundo menos ellos. Luego tenemos las brujas segadoras, que también pasan a valer 210 puntos. Como hemos dicho con todos los casos, estos puntos pueden cambiar. Hasta que los publiquen en Warcom, los cogemos con pincitas. Pierden 2 de salvación, extremadamente doloroso, ganan una salvaguarda y 1 de salud. Parece que es como el estándar de estas unidades. El perfil de combate se mantiene igual, un porrón de ataques, 3 por bruja segadora, 4 perforar 1, daño 1, con crítico herida automática. Pierden sed de sangre asesina, que era la habilidad que les daba +1 impactar y a herir si estaban trabadas con un enemigo dañado o con una unidad enemiga que hubiese perdido minis en ese mismo turno. Y la otra habilidad, chillido horripilante, cambia. Antes daba -1 a herir a una unidad enemiga si las brujas segadoras habían cargado, y ahora hacen que las unidades enemigas no se puedan curar y no puedan resucitar miniaturas mientras estén trabados con las brujas. Bueno, contra otros ejércitos de muerte, pues bastante bien, porque si no dejas que los osiarcas o no dejas que los zombies se vuelvan a levantar, bueno, tienen una utilidad también más enfocada, quizás demasiado enfocada, demasiado especializada. Sí, porque es verdad que la habilidad en ciertas situaciones es útil, pero el haber perdido ese +1 impactar y +1 herir igual hace que las veamos un poco menos. Puede ser, pero siguen saturando más que el resto de unidades. Siguen teniendo 3 ataques, mientras los espaderos y los guadañeros tienen 2. Entonces, siguen siendo una buena unidad para pegar a gente condenada. Yo ya estoy obsesionado, o sea, desde el cambio a la Scriptor Mortis, que te pone la pegatina y les da crítico mortal a las unidades de infantería que le peguen, estoy obsesionado con saturar con un montón de ataques, y las brujas segadoras saturan mucho. Que además, si tenemos un héroe con la esquirla de luz de la luna de la cosecha, le sumamos +1 ataques, se quedan en 4. Eso es saturación máxima. Con el artefacto de poder de la esquirla, efectivamente. Creo que es la única forma de dar +1 ataque en todo el tomo de batalla. Creo. Lo dejamos ahí con un creo. Son ya tantas hojas. Pasamos a las doncellas del lamento, que también pierden 2 de salvación, ganan 1 de salvaguarda. Sus dagas, su arma de combate, la daga gélida, pierde 1 perforar, pero ganan antimago +1 perforar, lo cual, ideal, porque las convierte en cazamagos perfectas. Y como hemos aprendido antes, pegar a un mago siempre es bien. Mantienen igual la habilidad de hechizos, que cada vez que el oponente declara una habilidad de hechizo, si una unidad noctánimas amiga completamente a 12 o menos de esta unidad ha sido tomada como blanco de ese hechizo, pues esta unidad puede dispersar, disipar. Puede disipar como si fuera un mago 1. Y sumas 1 a las tiradas de disipar de esa habilidad. Si encima el hechizo es disipado, pues le metes un de 3 daños mortales al que lo haya lanzado. Y si encima luego le cargas con las doncellas, pues le vas a meter unas puñaladas con perforar 2. Así que, bien. Ya estaban bien antes, ahora mejoran un pelín. Les han especializado un poquito más. Bueno, sí, no mejoran realmente, porque claro, Que pierden 1. igual. Se queda igual, claro. Se me había olvidado que pierden 1 de perforar. No. Antes hubiesen molado más. Ahora están completamente especializadas en cazar magos, sí. Los siguientes son los filoterrores del tormento, que pierden 2 de salvación, ganan 1 de salvaguarda. 6 es 5. Perfil de combate está exactamente igual, también se mantiene igual su habilidad Maldición de Lealtad, que es una pasiva que nos dice que si esta unidad ha cargado este turno, sumamos 3 a la puntuación de control de las noctánimas amigas que estén completamente a 12 menos de los filoterrores. Y la habilidad Desvanecimiento Fantasmal sí que cambia. Es la habilidad que nos permite retirarnos del campo de batalla y volver a situarnos a más de 9 de los enemigos. Antes era en tu fase de movimiento a secas y ahora es en tu fase de movimiento, pero una vez por turno por ejército. Sigue estando muy bien tener un teleporte extra en el ejército. Movilidad, siempre bien. Los espectros condenadores se mantienen prácticamente igual. Pierden 2 de salvación, ganan 1 de salvaguarda, así que salvan a 6 con salvaguarda de 5. Su habilidad Cazadores Espectrales se mantiene igual. Es una habilidad que se usa en cualquier fase de carga y es la típica que tiras un de 3 y a 2 o más le metes esas mortales. También su perfil de armas de combate se mantiene igual, excepto los cascos de los caballos, que pierden un ataque. Se quedan con 2 ataques, que nos da un poco igual. Aunque bien es cierto que hay una ley no escrita en Warhammer en la que los caballos acaban haciendo más heridas que los jinetes. Eso es así
Y todo el mundo lo sabe. Y terminamos con las unidades con el carruaje negro, que pierde 1 de salvación y gana 1 de salvaguarda, 5. Su arma de combate, armas de espectro, ganan antiinfantería, pero pierden 1 de perforar. Lo han especializado más. El resto de perfiles de acompañante se han fusionado en 1. Se quedan en 14 ataques de acompañante. La habilidad carruaje a la carrera sigue exactamente igual, la típica de que si carga un de 3 a 2 o más mortales. La habilidad nimbo de poder sí que cambia, que es otro teleport si la unidad no está trabada. Antes era en tu fase de movimiento y ahora es una vez por turno por ejército en tu fase de movimiento, igual que como hemos visto con los filoterrores. Y la habilidad evocación de muerte se mantiene exactamente igual, que se activa al final de cualquier turno. Y podemos situar una unidad sustituta de un héroe que haya muerto, que no sea único. Carruaje negro, pieza central de Noctánimas que se han empezado a ver ahora con el nuevo perfil de Girán. Una miniatura muy chula y súper difícil de poner en combate porque los caballos desbordan completamente la peana, se salen de la peana, entonces siempre va a estar atacando o de lado o de culo el carruaje negro. Pasamos al terreno de facción, al nexo del pesar, que está tal como vimos en el PDF que sacó Games Workshop. Tiene la habilidad cripta hambrienta, una vez por turno y por ejército en tu fase de movimiento. Retiras este elemento de terreno del campo de batalla y lo sitúas de nuevo en el campo de batalla a 3 pulgadas o menos de una unidad Noctánimas amiga, a más de 3 de todo objetivo y unidad enemiga y a más de 12 pulgadas de todo otro nexo del pesar. Se van teleportando por el campo de batalla, troleando. Fijaos si hay teleport en Nighthound, que hasta el terreno de facción se va moviendo de un lado a otro. Sí, movilidad extrema. Tienen la pasiva Gritos de los Penitentes, que las unidades enemigas no pueden usar órdenes mientras estén a 3 pulgadas o menos de este elemento de terreno. Qué lástima que no lo podamos acercar, ¿verdad? Un milímetro más, con eso nos valdría, pero no. Y una vez por turno y por ejército, al final de cualquier turno pueden usar la habilidad Transformación Horrenda. Designamos un nexo del pesar amigo y tomamos como blanco a hasta 3 unidades Noctánimas amigas completamente a 12 del nexo. No puedes tomar como blanco de esta habilidad la misma unidad más de una vez por fase, para que no hagas ahí un triángulo de nexos y la unidad del centro la cures infinito, que es lo que hace esta habilidad, de hecho. Para cada blanco, si están dañados, le curamos un de 3. Y si el blanco no está dañado, devolvemos tantas miniaturas muertas como queramos, siempre que el atributo salud combinado sea un de 3 o menos. Así que podemos ir teleportando el nexo del pesar, que podéis verlo como una especie de ambulancia Nighthound. Se va teleportando por el campo de batalla, poniéndose cerca de unidades que estén en combate y curándolas. Así que ya sabéis, súper recomendable pintar los nexos del pesar de azul como una TARDIS. Las manifestaciones se mantienen prácticamente igual que como estaban antes, con un pequeño cambio. Vamos a repasarlas. Tenemos el cofre de almas, que básicamente lo que hace es que cuando van muriendo miniaturas, tanto enemigas como amigas, a 12 o menos de la manifestación, le vamos dando puntos de almas hasta un máximo de 6. Y cuando tenemos 6 puntos de almas, tomamos como blanco cualquier número de unidades enemigas que estén a 6 o menos de la manifestación, o sea, en una burbuja 6 pulgadas, y tiramos 6 dados por cada unidad enemiga que esté en esas 6 pulgadas. Y les hacemos, después de hacer esto, los puntos de almas vuelven a 0. La diferencia es que antes tirábamos un dado por blanco y hacíamos las mortales a 3 o más, y ahora son 6 dados por blanco a 4 más. Y ahora metemos solo un daño mortal y antes metías tanto daño mortal como la tirada. La siguiente manifestación es el Mortalis Terminexus, que se mantiene exactamente igual que antes. Resumiendo mucho, a una unidad noctánima, a 2 o más, le podemos dar +1 a correr y cargar durante el resto del turno o curarle 3 directamente. Y por último tenemos la guadaña segadora de Shais, que mejora un poquito su arma de combate ya que gana crítico, herida automática, y su habilidad que se mantiene exactamente igual, segadora de palmas, que es una pasiva que suma 2 al atributo ataques de la manifestación si ha cargado en este turno. Bastante pochillas. Me voy a aventurar a decir que son pochillas. Como mucho el cofre, que bueno, es divertido, vas haciendo mortales, pero es que hemos visto saberes de manifestaciones muy buenos a lo largo de estas reviews. Sí, yo creo, fíjate lo que te voy a decir, creo que podemos estar seguros, no te voy a decir al 100%, pero te voy a decir al 99% que no vamos a ver nunca
un coste en puntos para estas manifestaciones. Creo. Igual hasta les bajan puntos, fíjate lo que te digo. Igual te dan 20 puntos por cogerlos. Me parecen pochillos. Sí, como mucho la guadaña que, bueno, si cargas al final, pues son 3 ataques, 3 es 2, RN -2, daño 4, que el perfil de ataque no está mal. No, el perfil de ataque está muy bien, pero a ver, tienes opciones mucho más útiles. Pero tácticamente es, pues, o sea, pues pegar y ya. Sí. De hecho, si me quedo con una, es con la guadaña, porque el resto... Pasamos a las reglas de renombre, empezamos con los ejércitos y nos vais a permitir que los resumamos bastante. 2 ejércitos de renombre, como siempre. El primero, la procesión estruendosa, que nos permite llevar las siguientes unidades: Rey Kenor el Severo, Caballero del Sudario en corcel etéreo, Filoterrores del Tormento, Espectros Condenadores y Carruaje Negro. No podemos incluir regimientos de renombre ni terreno de facción. Aparte, le podemos dar la clave héroe a un carruaje negro. Y si lo haces, puedes añadir a este regimiento cualquier unidad caballería noctánimas que no sea héroe. Como vemos, es en general de caballería. ¿Qué? Resumen ultra resumido, nos da más movilidad. Es un ejército con mucha movilidad que lo podemos ir sacando por los bordes. Básicamente la mecánica muy por encima es cargar y teletransportarnos después saliendo por un borde del campo de batalla. Encima, si atravesamos unidades, les podemos hacer mortales. Sí, un montón de movilidad, que nos podemos retirar de combate, etcétera, etcétera. Típico. Y luego, aparte, podemos cargar con rasgos heroicos que nos permiten cargar aunque nos hayamos retirado. Yo creo que recupera un poco el saborcillo que tenían antes los Nighthound, pero en caballería. Y solo tenéis que ver los hechizos, que son latigazos espectrales de dificultad 4. Es un hechizo sin límite que suma 2 pulgadas al atributo movimiento de nuestras unidades, así que... Y jinetes imparables de dificultad 6 que nos permite repetir las tiradas de carga y de correr de los blancos durante el resto del turno, así que veis que es movilidad a full. Es el 6º de caballería, me los imagino con la cornetilla y todo. No, porque Rey Kenor es muy severo y no te deja tocar la cornetilla. Qué paciencia tengo. Segundo ejército de renombre, la Pesadilla Eterna, que es uno de los que más me ha gustado, de los que he visto, debo decir. Representa, así en idea general, representa la resurrección de Nagash de nuevo al estado físico. Sus súbditos lo están trayendo de nuevo a la vida, están haciendo el ritual para traer de nuevo a Nagash a los reinos mortales. Ese es el lore del ejército de renombre, que está muy guapo. ¿Competitivo? 0, chaval. Si buscas competitivo, busca en otro lado. Pero divertido, me parece muy divertido. Súper narrativo. Mantiene, por ejemplo, para que veáis los rasgos de batalla, mantiene etéreos, pero lo guapo realmente son las reglas, las habilidades propias del ejército, como reunir poder, comienza el ritual y recipiente impío. Pero las importantes, comienza el ritual y reunir poder. Reunir poder es una pasiva que, el ejército, por supuesto, debe incluir a Nagash y debe ser tu general. Y luego podemos meter cualquier unidad infantería noctánimas que no sea única. O sea, paladas de fantasmas, paladas y paladas de fantasmas, paladas de unidades de infantería. Pero nada le puede robar el protagonismo a Nagash, por eso nada que no sea único. Por supuesto. Entonces, como decía, reunir poder es una pasiva que aplica los siguientes efectos a tu Nagash durante la primera y segunda ronda de batalla. Esto representa como que lo están levantando, que se acaba de levantar de la tumba, que acaba de volver y está un poco todavía... Un poco de resaca. Que no se ha lavado la cara, eso es. En la ronda de batalla 1, el atributo movimiento de Nagash es 0, es guión, y no puede hacer movimientos de agruparse. Tiene salvaguarda de 3 o más, está bastante protegido, tiene un atributo control de 1, el pobre, y sus armas, Ala-Kanash y Zefet-Neptar, tienen cada una un atributo ataques de 2 en lugar de 4. En la ronda de batalla 2 empieza a despejarse, ya se ha tomado el café, y su atributo movimiento pasa a ser 6. No puede terminar un movimiento a más de 6 pulgadas del lugar ritual, que ahora veremos, es decir, del lugar de donde lo están levantando, que representa que es su tumba o donde lo han guardado, porque como sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, Nagash, aunque muera, lo que suelen hacer sus súbditos, que ya lo han hecho varias veces, es recoger sus restos, llevárselos, esconderlos por ahí y esperar a que Nagash vuelva a
acumular un poco de energía y lo vuelven a traer con este ritual. Por eso se llama la pesadilla eterna, porque siempre vuelve. Entonces, en la ronda de batalla 2 no te puedes alejar a más de 6 pulgadas del lugar ritual. Tiene salvaguarda de 4 más, tiene control de 5, aquí ya empieza a petarla más, y las armas igual, tienen 2 ataques en vez de 4. En la fase de despliegue tenemos comienza el ritual, que tenemos que usar esta habilidad para situar nuestro Nagash. Designamos un nexo del pesar amigo, completamente en territorio amigo, como el lugar ritual. Ahí es donde están los restos de Nagash. Y entonces situamos a Nagash a 1 pulgada o menos del terreno de facción. Y completamente en territorio amigo. Y después de hacerlo, pues ya ha sido desplegado y el nexo del pesar es el lugar ritual durante el resto de la batalla. Y luego tiene recipiente impío, para que no te lo peten fácilmente. El lugar ritual tiene salvaguarda de 4 y no puede usar la habilidad cripta hambrienta. Que es el teleport. Que efectivamente es el teleport. Tenemos el rasgo heroico recipiente maldito, que básicamente Nagash puede tirar hechizos a través de este héroe. Así que puedes tirar a un héroe corriendo por el campo de batalla y Nagash pues tirará hechizos por Soy el elegido. Eso es, como si fuese un eslizón con los slan. Luego está el artefacto de poder, el sello de Nagash, que se usa una vez por batalla en tu fase de héroe, que es un poco pocho, que básicamente te haces 3 daños al héroe que tenga el artefacto y le curas 3 a Nagash. Luego tenemos 2 hechizos en el saber de hechizos. El primero, terror divino, de dificultad 5, que tomamos como blanco una unidad enemiga visible para el lanzador y a 18 pulgadas o menos de él, y le quitamos 3 a la puntuación de control, pocho, es un hechizo sin límite. Y el segundo, la voluntad de Nagash, de dificultad 8. Tomamos como blanco una unidad de infantería de nuestro ejército, completamente a 12 pulgadas o menos del lanzador, y hasta el inicio de tu siguiente turno, si el resultado de la tirada para impactar o herir de un ataque que tome como blanco a esta unidad es 1-3 sin modificar, ese ataque falla y la secuencia de ataque termina. Básicamente, lo único competitivo de todo el ejército es este hechizo. Básicamente, lo único competitivo de todo el ejército, efectivamente, es este hechizo. Y vale, tener a Nagash con salvaguarda de 3 en la primera ronda, pero lo tenemos ahí capadito y quietito. Bueno, en nuestro territorio sí, pero aún así puede tener un montón de hechizos todavía. Sí. Pero es totalmente narrativo este ejército. Luego tenemos el saber de manifestación, que es igual, no tiene cambios. Puede tirar las 3 manifestaciones si quiere. Pues es muy chulo. A mí el ejército de renombre este me parece muy chulo para hacer una partida narrativa que yo no lo haría a 2000 puntos. Yo lo haría a 5000 o algo así, o a 4000. Y que el objetivo de la partida sea conseguir matar a Nagash. Claro, detener la vuelta de Nagash o algo así. Se echo de menos las partidas temáticas que venían. Siguen viniendo en la White Dwarf. De hecho, tengo varias guardadas. Bueno, y en la campaña, por ejemplo, de la Costa Devastada, que tenemos. Deberíamos jugar una campaña. Y luego el primero de los regimientos de renombre es Verdugos del Trono Cobarde, que tenemos al maravilloso Escriba Mortis y 2 unidades de 5 ballesteros. Podemos meterlo con Cortes Come Carne, con los Osiarcas o con los Necroseñores. Y la única habilidad extra, aparte de las hojas de punidad, es Enemigo del Trono, que es una pasiva con la que sumamos 1 en las tiradas para impactar y para herir de las unidades de este regimiento, o sea, de todo, contra aquellas unidades que estén sentenciadas. Y se nos quedan los disparos a 16 pulgadas, 2 ataques, 3 es-2 menos 1, 1. 3 es-2 es bueno, ¿eh? Son 22 disparitos, porque tienen campeón. Lo malo es que metemos el escriba, pero su segunda habilidad de lo de los críticos mortales pues no nos vale. O nos vale solo para las dagas de los ballesteros que no. Bueno, son un puñado de daditos que son crítico mortal, ¿no? Se nos queda un poco cojo el pobre escriba. Sí, es pochillo. Es bueno, si queréis meter disparo en un ejército, un disparo regular. En Osiarcas no, que tenéis disparo mejor, gracias. Y el segundo regimiento es la Caravana de la Resurrección, que básicamente nos permite meter un carruaje negro en los mismos ejércitos. Cortes Come Carne, Osiarcas o Necroseñores. Que a mí, para coleccionar un carruaje, es buena excusa, sin duda. A mí no me parece que esté mal, ¿eh? Este regimiento no está del todo mal. Nos da la habilidad Resurrección Oscura, que se activa al final de cualquier turno, que básicamente nos permite usar la habilidad de resurrección del carro con cualquier héroe de infantería a muerte. Eso es. Así que, bueno. Hombre, poder resucitar a tope de vida a un héroe de infantería a muerte es bienvenido. Un vampiro, por ejemplo.
o un maguete que te han matado, o el verdugo de de las cortes come carne. A ver, no está roto, pero es, bueno, una opción para... Yo creo que es más para partidas de club, a no ser que haya algún combo loco por ahí escondido, pero yo creo que es la excusa perfecta para cogerte el carruaje negro. Que no resucitamos un solo héroe, es si hacemos daño con el carro, un héroe por cada turno. Por cada turno, por cada turno. Y hasta aquí el Battle Tom, el tomo de batalla en Octánimas. Un porronazo de hojas de unidad, como habéis visto. Más de 30 páginas de unidades y reglas. Acompañado de otro porrón de hojas de batalla por parte de los FEX, que hemos tenido doble lanzamiento. Doble lanzamiento, que estos son más incluso que los FEC. Combo de mega muerte. Literal. Pero bueno, esperamos que os haya ayudado, que os haya gustado, que os hayamos acompañado durante este rato. Si estabais pintando, si estáis pensando en haceros un ejército en Octánimas, pues... O si vuestro colega del local se ha comprado el ejército y queréis saber cómo funciona para palizarlo. También os vale para eso. También os vale para eso. Aquí tenéis las reviews con las cartelas en español y hasta el próximo tomo de batalla, que creo puede ser que sea Enanos del Caos. Se acercan y se vienen. Puede ser que sea los Hellsmith of Hashut. A ver cuánto tardan con esas piernas pequeñitas en llegar. A ver cuánto tardan, pero creo que sí, ¿no? Porque no hay nada más en el horizonte, en el roadmap. Qué nervios. De hecho, creo que ya no hay roadmap directamente. No hay roadmap. El roadmap lo último que había era los ojos estos de Hashut. Así que parece que por este año lo único que queda por salir son los enanitos. Eso o Games Workshop mete quinta, como está sacando los tomos de 2 en 2 y nos sorprende antes de final de año, con más renovaciones, también puede ser. ¡Sorpresa! Sorpresa. Pues nada, chicos, hasta aquí y nos vemos, o más bien nos oímos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta luego.